Bueno, qué bueno es poder oír la voz de Dios. Creo que este tiempo es un tiempo donde nosotros nos gozamos con Dios. Porque cuando Dios habla en nuestras vidas, dice la palabra del Señor que Él conoce hasta lo más profundo de nuestras vidas. Él conoce todo lo que hay en nosotros, que escudriña la mente. Todo lo que tenemos, Dios lo sabe. Así que a Dios no le podemos ocultar nada. Y como Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas, Él habla a nuestros corazones. Cuando nosotros decimos, Señor, háblame, porque tengo necesidad de ti. Cuando tú le dices, Señor, yo necesito una respuesta. Señor, dame una salida. Señor, dirige mis pasos. Y viene la palabra del Señor y nos habla, nos descubre muchas veces. Dice la palabra del Señor que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro caminar. Así que vamos a oír la palabra del Señor. Necesitamos esa palabra en este tiempo difícil. Creo que necesitamos oír a Dios. Así que le invito a abrir su Biblia. Dios ha puesto en mi corazón esta lectura, San Juan capítulo 19, San Juan capítulo 19, y vamos a leer el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Leo nuevamente, versículo 30 del capítulo 19. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amado Dios, gracias, porque esta palabra es abierta, Dios mío. Dice tu palabra que un día muchos correrán de mala cordillera buscando que alguien les hable de tu palabra, pero tu palabra será quitada, Dios mío. Hoy tú nos bendices a través de ella, tú nos diriges, tú nos fortaleces, tú nos, Señor amado, nos habla a través de tu palabra. Señor, tú conoces nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos, usa mis labios para que tu palabra pueda ser glorificada. Instrumento en tus manos soy, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén. He tomado este pasaje porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Qué importante es poder saber y poder entender la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es conocer a qué vino Cristo, qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, por qué nosotros le adoramos, por qué le alabamos, por qué le exaltamos. Muchos religiosos no entienden estas cosas. Lo hacen porque su papá lo hacía, porque su abuelita lo hacía, pero qué importante es cuando nosotros hacemos las cosas y las hacemos porque las entendemos y las consideramos. Cuando vemos este pasaje de las Escrituras en este libro de Juan, precisamente en el capítulo 19, aquí nos está hablando acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo fue a la cruz, cuando entregó su vida, y entregó, dice la palabra del Señor, su vida, y fue algo muy cruel, muy difícil, ¿ya? Que vivió nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vemos en este pasaje la fidelidad de Dios, el amor de Cristo, la obediencia al Padre, lo que Dios propuso para poder salvar a la humanidad se hace efectivo aquí en este pasaje, precisamente en el versículo 30 que hemos tomado, precisamente en el versículo 30, porque Jesús dice que ya había sido crucificado, había pasado ese momento doloroso, ese momento difícil cuando Él iba con la cruz, precisamente antes fue maltratado, y se cumple todas las Escrituras, precisamente en Cristo Jesús se cumple, y llega este momento de poder concretar esa obra gloriosa, y precisamente en el versículo 30 precisamente Jesús está declarando una palabra, dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Pero antes dice, y cuando hubo Jesús tomado vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. En otras palabras, hecho está. Hecho está.
nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que vino a cumplir lo que el Padre le había encomendado, poder salvar a la humanidad. Lo que yo quiero hablarte en esta oportunidad, quiero hablarte del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió ahí en la cruz precisamente? Cuando dice Jesús, hecho está, precisamente Jesús ahí está en la cruz, está colgado en un madero, está entregando su vida, está haciendo algo glorioso. Precisamente ahí en la cruz está ahí. Yo viendo algunos apuntes para poder compartirles, dice, para muchos la cruz es un símbolo del cristianismo, ¿no? Para muchos la cruz es un medio donde a muchos los divide, ¿ya? También la cruz para algunos representa el dolor, el sufrimiento, porque si hacemos un poquito de historia, vamos a ver que hace muchos años atrás, ¿cierto?, estuvieron las cruzadas y hombres que se vestían, ¿cierto?, con cierta vestimenta y en su cuerpo y en sus escudos ponían una cruz, ¿ya? Y eran las llamadas cruzadas, donde iban, robaban, mataban, violaban a las mujeres, hacían destrucciones, y lo hacían en el nombre de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Es como contradictorio. A nuestro continente americano igual llegaron esos barcos inmensos, ¿cierto?, con muchos portugueses, españoles, llegaron a nuestros continentes, ¿cierto?, y violaron a las mujeres, se robaron el oro, todos los tesoros que habían acá en el continente, mataron, destruyeron, hicieron muchos estragos, ¿ya? Y el símbolo que ellos tenían era la cruz, precisamente. Pero ¿qué significa la cruz para ti? ¿Qué significa eso que algunos llevan colgado en una cadenita, otros tienen en sus casas, ¿cierto? Cuando tú entras a la casa tienen una ramita con un hilito ahí colgada, una cruz como una protección para ese hogar. Pero ¿qué significa la cruz? Viendo algunos estudios, el ser crucificado era un acto devastador, cruel, y estaba diseñado para los criminales, para los que infringían las leyes terrenales. El propósito de ella era matar a aquel que había sido aborrecido por la sociedad, despreciado, por haber cometido un acto ilícito, vergonzoso. Era un acto para que el hombre que había infringido, el hombre tenía que morir a través de ese medio, de una forma vergonzosa, horrible y dolorosa. Cuando hablamos de la crucifixión, precisamente, el origen de este acto, era un acto que precisamente no lo traen los romanos, sino que los persas ya lo estaban practicando mucho tiempo antes, y era una cultura bastante especial, porque el propósito de ella era que el hombre que había infringido la ley, que había cometido un acto ilícito, ¿cierto?, tenía que morir de una forma cruel, lenta y dolorosa. Podemos encontrar muchas formas de crucifixión, y creo que me voy a extender bastante en ese tema, porque hay varias formas que los persas hacían para los persas crucificaban, y también después los romanos lo implementaron, hicieron algunas modificaciones en ella, pero el objetivo principal era que el malhechor tenía que morir de una forma horrible, cruel y de una forma lenta. Dice la palabra del Señor, precisamente en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice: maldito todo aquel que es crucificado de un madero. Maldito todo aquel que es crucificado en un madero. Todos aquellos que iban a la cruz, y precisamente en el libro de Deuteronomio,
en el capítulo 21, del versículo 22 y 23, precisamente aquí Jehová Dios también le está hablando a Moisés, precisamente a aquellos hijos que no obedecían, que eran malhechores también, ¿cierto? Que eran la vergüenza para la sociedad. Dice la palabra del Señor que también ahí Jehová Dios le dice a Moisés que todos aquellos hombres, todos aquellos que transgredían los principios, dice la palabra del Señor, que eran colgados en un madero. Eran colgados en un madero y tenían que morir ahí colgados. Y era maldito todo aquel que era crucificado, era repudiado, no solamente por la sociedad, sino que también por Dios. Entonces vemos acá que el hombre que iba a la cruz era una persona criminal, era un hombre que era repudiado por la sociedad. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado del Padre? Recordemos que en San Juan, en el capítulo 1, si no me equivoco, ahí cuando Jesús va y es bautizado, dice que cuando Jesús entró al agua, dice que se abrieron los cielos, ¿cierto? Y dice que descendió una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. ¿Ah? Entonces, era el amado del Padre. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado del Padre? Dice la palabra del Señor, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo tiene que ir a la cruz y morir de esa manera tan cruel, tan indigna? Dice la palabra del Señor que en Cristo no se halló pecado, no se halló ninguna culpa. ¿Ya? Entonces cuando Pilato, ¿cierto?, ve que no hay ningún mal en él, entonces que todo lo que el pueblo, los fariseos, todos los que estaban ahí le estaban acusando, no había ninguna causa por cual nuestro Señor Jesucristo tenía que morir. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Dice que pidió agua y se lavó las manos, ¿cierto? Se lavó las manos porque él no encontró ninguna culpa para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos este pasaje, vemos que nuestro Señor Jesucristo no había nada que lo pudiera condenar. No dice la palabra del Señor que fue contado con los pecadores. Bendito el nombre del Señor. Ahora, San Juan el capítulo 3, versículo 16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo. ¿Cuál es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. 100% hombre y 100% Dios. Dice que se despojó. Filipenses capítulo 2, el capítulo 2 del versículo 5 en adelante dice que Él se despojó. Vamos a leerlo, ¿sí? Filipenses capítulo 2. Ahí habla de que Él dejó todo lo que Él tenía para poder cumplir lo que Dios le había. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Dice que Él se despojó. Él se despojó de todo lo que tenía. Él estaba con el Padre, porque Él dice la palabra del Señor que porque de tal manera amó Dios al mundo. Él nos había amado desde el principio. Él había amado lo que Él había creado, pero el hombre, dice la palabra del Señor, que hizo lo malo, se desvió. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos habían pecado, todos habían hecho lo malo. Cada uno se fue por su camino, hizo lo que él más le pareció. Bendito el nombre del Señor.
Entonces, por eso vemos acá, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aleluya. Entonces, el hombre, al principio, cuando Dios lo crea, ¿cierto?, desobedece a Dios. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Ya? Entonces, el hombre le falló a Dios. Se generó una separación, se generó una distancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? El hombre está en pecado, está en muerte. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando hablamos de la paga del pecado es muerte, la muerte es separación. Cuando la palabra aparece, la palabra muerte, no aparece de esa muerte que deja de existir para siempre, no. Sino cuando la palabra del Señor te habla de muerte, habla de una separación, de una distancia que se produce entre el hombre con Dios a causa del pecado, a causa de la desobediencia. El hombre es separado de Dios. Ahora, cuando el hombre está separado de Dios, no tiene una luz, no tiene una guía, no tiene un sustento espiritual para el alma. Entonces el hombre pasa a ser un hombre natural, sin vida, sin gozo, sin paz, sin alegría. Entonces, cuando el hombre está lejos de Dios, su vida es una vida sin propósitos, sin metas, sin fundamento, porque su vida solamente es pasajera. Por eso el hombre te dice, el mundo te dice, de esta vida no hay otra, porque no tienen a Cristo en su vida. Pero cuando tú tienes a Cristo en el corazón, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú sabes que tienes una vida más allá, tú tienes una vida eterna, un lugar donde vas a morar eternamente, vamos a gozar en los cielos eternamente, porque Cristo nos da una vida diferente, nos hace mirar más allá, nos da una visión celestial, que las cosas no son solamente hasta que nosotros muramos, sino que son eternas en Dios. Aleluya. Entonces, cuando vemos acá que el hombre había pecado, había fallado a Dios, le había fallado a Dios, el hombre se distancia completamente de Dios. Y cada uno hacía lo suyo. Cada uno hacía lo suyo. Pero Dios tenía establecido algo glorioso que donde yo tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros nacemos bajo condenación, como dice aquí hablando Romanos capítulo 5, hablando de Romanos capítulo 5, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todas las generaciones se hicieron pecadores a través de este hombre llamado Adán. La maldición que cae sobre toda la humanidad. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo y lo reconocemos, esa maldición sale de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Qué grande es el amor de Dios. Sigamos leyendo. La cruz era un lugar para hacer justicia, para los que, volviendo un poquito atrás, decíamos que la cruz era un lugar donde se hacía justicia. Al criminal, al malhechor, ¿cierto?, se le hacía justicia. Y no se hacía justicia solamente en un patio cerrado, sino que todo el pueblo tenía que mirarlo, todo el pueblo tenía que ver a ese criminal, ¿cierto?, a ese malhechor, tenía que ver cómo era puesto delante de todo, que él estaba pagando esa culpa, esa falta. Por eso aquí la palabra del Señor nos dice en este momento, nos está hablando la palabra del Señor, que dice San Juan capítulo 1,
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso, amén. Qué hermoso, porque nuestro Señor Jesucristo, en él no había falta, no había culpa, no había nada. Bendito el nombre del Señor, pero fue a la cruz. Dice que todo aquel, dice la palabra, todo aquel que es crucificado es maldito. Entonces, cuando vemos ese lugar de la cruz, era un lugar donde se hacía justicia. Se hacía justicia. Y nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz para hacer justicia para toda la humanidad. Donde tú tenías que morir, Jesús viene a ocupar ese lugar. Viene a ocupar tu lugar, viene a ocupar mi lugar. Dice que la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Murió por nuestra falta. Gloria sea a Dios. Amén. Qué hermoso, amén. Qué hermoso. Por eso San Juan capítulo 1, hablando Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús, lo ve ahí, cuando va donde él, leemos acá del versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor. Juan dio testimonio de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era ese pecado? La desobediencia que venía, ¿cierto?, de generación por la falta, por la desobediencia que hubo en Adán, que lo leímos en Romanos capítulo 5, ¿cierto?, el versículo 12. Entonces esa desobediencia, ese pecado, esa transgresión estaba en el hombre. Entonces vino Cristo, y Juan da testimonio de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor. Jesús viene a cumplir un propósito, el propósito del Padre. Y lo leíamos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Pero también en Romanos capítulo 5, quiero leerles aquí, ya vamos a ir terminando. Romanos capítulo 5, en el versículo 19, dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Leo nuevamente, porque así como por la desobediencia, hablando de Adán, la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, hablando de Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿No te alegra eso? Bendito el nombre del Señor. Por medio de Cristo, amén, se genera la obediencia. Ahí en la cruz Jesús está haciendo un acto de obediencia. Está yendo a la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la profecía, porque la palabra, siempre la palabra fue clara en este aspecto. Cuando el hombre pecó desde el principio, Génesis 3:15, Jehová Dios lo establece, que de una mujer nacería la simiente que pondría la cabeza sobre la serpiente, que es Satanás el diablo. Bendito el nombre del Señor. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando vemos y entendemos esta cosa, que 100% Dios y 100% hombre, porque no podía ser Dios que muriera, tenía que ser un hombre de carne y de hueso. Por eso cuando Cristo va a la cruz del Calvario, cuando le clavan ahí en esas manos, cuando le entierran en su costado esa lanza, amigo, entiende, a Jesús le dolió, dice la palabra del Señor, que dice que Él sufrió todas las enfermedades, dice la palabra del Señor que Él sufrió de una manera cruel, horrenda. Bendito el nombre de Dios, porque la profecía también así lo estaba escrito, también lo había dicho. Bendito el nombre del Señor. Qué importante es entender la palabra del Señor. Mira lo que dice Isaías 53, Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aleluya. Así estaba el hombre.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, aleluya, cargó el pecado de todos nosotros, hablando de Cristo. Él cargó nuestros pecados. Cuando Él llevaba esa cruz, tenlo por seguro que llevaba mis cargas, mis pecados, mis desobediencias, mis rebeliones. Jesús estaba cargando todo el maltrato, todo ese pago que Jesús llevó fue por nosotros, porque nos amó, porque se entregó por nosotros. Dice que la palabra del Señor que Él no abrió su boca. Bendito el nombre de Dios. Isaías 53, versículo 7, hablando de la profecía. Versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué dijo Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchos años antes, el profeta Isaías lo estaba declarando: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Bendito el nombre del Señor. Ese es el Cristo de la gloria. Por eso adoramos a Cristo, por eso lo glorificamos, por eso venimos a nuestros cultos, nos juntamos todos los días, quizá en la noche cuando tenemos la oportunidad de cantar, le cantamos a Él, porque Él nos dio vida, porque estábamos muertos y Él nos dio vida, no teníamos esperanza y Él hizo que nuestra esperanza renaciera. El mundo, el hombre iba directo a la muerte, no había oportunidad, no había mérito, ningún hombre podía hacer mérito de la salvación, pero vino la gracia, vino la misericordia de Cristo. Y trajo la esperanza, trajo la vida nueva, trajo la salvación para nosotros. Ahora todo el que viene y cree en Cristo, dice la palabra que sale de muerte a vida eterna. Aleluya, bendito el nombre del Señor. La muerte ya no tiene potestad sobre él, porque dice la palabra que ha pasado de muerte a vida eterna. Qué grande es el amor de Dios. Primera de Corintios 1, 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder, aleluya, es poder, aleluya, es poder, la palabra de la cruz, de nuestro Señor Jesucristo, es algo glorioso. Quizá esa cruz para muchos es un símbolo religioso, aleluya, pero para los que entienden, para los que comprenden esto glorioso, lo que ocurrió ahí en ese lugar, esto es salvación, esto es vida eterna, esto es nacer de nuevo, es vivir con esperanza. Hoy, amigos, si yo muero mañana y sea por lo que sea, yo tengo un lugar más allá en el cielo. Esa es mi esperanza, que un día veré a Cristo, me sentaré con Él, gozaré con Él eternamente en los cielos. Y no es solamente para mí, es para todos aquellos que creen, para todos aquellos que confían en Dios, y todos depositan, para todos aquellos que confiesan su nombre. Bendito el nombre del Señor. Qué grande es el amor de Dios. Es para todos nosotros. Aleluya. La cruz, en su etapa primera, era sufrimiento, vergüenza, dolor. Pero ahora en la cruz encontramos perdón para nuestros pecados, encontramos remisión para nosotros, encontramos la justificación. ¿Sabes qué es justificación? Es declararte justo. La ley decía, la palabra decía, ¿cierto? La paga del pecado es muerte, pero ya la muerte no tiene potestad sobre mí, porque Cristo ha justificado mi vida, Cristo me ha declarado justo. No hay nadie que te pueda apuntar, no hay nadie que te pueda decir que tú no vales, que tú no sirves, porque Cristo ha pagado un precio por tu vida. Bendito el nombre del Señor. Dice que nos reconcilió con el Padre. Ya no estamos separados, ahora estamos juntos. Por eso cuando venimos delante de Él, ahora no necesitamos sacrificio, ahora no necesitamos holocausto. Dice que la palabra, hablando de hebreo, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos esa misericordia, para que alcancemos salvación para nosotros. Ahora a través de Cristo nosotros somos salvos. Que el Señor te bendiga. Por eso cuando Cristo está ahí en San Juan capítulo 19, en el versículo 30, está diciendo: consumado es,
ahí en la cruz, está diciendo: Señor, hecho está. Yo pagué por todos los hombres, por toda la humanidad yo pagué. Pero, amigo querido, yo te quiero decir que eso se cumple solamente para los que creen en Cristo, para los que declaran que Cristo es el Señor. Para aquellos es la palabra, para aquellos es la salvación, para aquellos es el poder gustar de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Que el Señor te bendiga. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Me dio vida. Estábamos muertos y nos dio salvación. Por eso le alabamos, por eso le honramos, por eso estamos en nuestros cultos alabando y bendiciendo su nombre. Amén. Que Dios te bendiga y que puedas entender esto glorioso de lo que Cristo ha hecho por nosotros. En nosotros no había nada, no había nada, no había nada que nos pudiera hacer acepto. Fue solamente la gracia y la misericordia, que también es contigo. Dios te ama, amigo, amiga, hermano. Dios te ama y Dios quiere que vengas a su redil, que tú te puedas acercar a Él. Dice la palabra de Dios que Él tiene buenos pensamientos para nosotros, buenos anhelos para nosotros. Si tú te acercas a Él, vas a disfrutar de su cobertura, de su presencia. Eres el pastor de los pastores. El salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tenlo por seguro, si tú recibes a este pastor de los pastores, si tú lo aceptas, Él protegerá tu vida. Él protegerá en el momento de la angustia, de la dificultad. Él va a estar contigo. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Quiero orar por esta palabra. Señor, gracias te doy por este tiempo de bendición, porque tú bendices nuestras vidas, porque tú traes paz, traes bendición a nuestros corazones. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. Gracias. God is good all the time. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz y en mis triunfos su gloria veré. Y algún día, en vez de una cruz, es para ti, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma, la condenación.
Dice la Biblia en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Alábale, alábale. Alábale porque Él está en este lugar. Oh sí. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. Esfuérzate y sé valiente para obtener esa corona. Es para ti, es para mí. Aleluya. Más fuerte, aleluya, para Cristo. Y algún día